tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será Señor, llena la tierra de tu gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de tu gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será Señor, llena la tierra de tu gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será Señor, llena la tierra de tu gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar. Gloria a Dios, te alabamos, Señor. Te alabamos porque tú eres digno y te alabamos porque tú te lo mereces. Te alabamos, Señor, con todas nuestras fuerzas. No importa el día, no importa la hora, no importa el momento. Te alabamos, Dios, porque tú eres digno. Vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Padre bendito, te doy gracias, Dios, porque una vez más nos permites llegar a este lugar. Gracias, Dios, porque tú eres fiel y has prometido estar donde dos o tres están. Y tú estás aquí en medio de nosotros. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a mirarte a ti y no mirar otras cosas que a veces miramos, Señor. Lo importante aquí eres tú. Lo importante aquí es tu presencia, Señor. Y si tú estás con nosotros, no hace falta nada, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque aquí, en mi vida y en la vida de mis hermanos, hemos tomado una decisión, Señor: seguirte. Te seguiremos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida antigua
he dejado la vida antigua, ya he dejado la vida antigua, ya he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria, el Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Cuántos ya han decidido seguir a Cristo? ¿Se lo decimos con todo nuestro corazón? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gloria a Dios, no volveremos atrás. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Y siempre, siempre confiando en Él, esperando en Él, tomados de su mano, seguiremos adelante, seguiremos entregando nuestra vida día a día, porque dice en su palabra: el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces nosotros hemos decidido seguirle y siempre en nuestra vida dependeremos de Él. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a tomar asiento y vamos a esperar esta palabra de vida para nosotros, esta palabra eterna, esta palabra perfecta. Y pues yo espero que ya estén todos listos para recibir la palabra. Algunos venimos hambrientos. Amén. ¿Sí? ¿Alguno trae hambre de recibir la palabra? Gloria a Dios. Bueno, pues Dios los bendiga, hermanos. Gracias a Dios que estamos aquí y vamos a entrar en la palabra del Señor. La semana pasada entramos de nuevo a la vida de Pedro, recordando lo que Dios estaba haciendo o hace con él. Y entonces entramos a ver cómo Cornelio pues también necesitaba ser salvo, ¿no? Vimos una parte de la vida de Cornelio pues que, digámoslo así, en una vida religiosa pues era piadoso, ¿no? La misma escritura nos dice que era un hombre piadoso, que daba limosnas, que ayudaba al pueblo, pero aún así vemos que necesitaba ser salvo. Sí, lo vimos en lo que dice en Hechos 11, donde Pedro, relatando el informe a la iglesia, dice que Cornelio le contó: ve y llámalo porque él te dirá lo que tienes o lo que necesitas o las palabras que necesitas para ser salvo tú y tu casa. Entonces, recordamos que pues todos nos consideremos piadosos, religiosos, que cumplimos las normas. Nuestra necesidad de salvación está en Jesús. Si no tenemos a Jesús, si no tenemos su salvación, si no creemos en Él, pues todo lo demás queda como una obra a medias. ¿Sabe? Sí, la salvación solamente está completa en Cristo, en nadie más. Solo en Él hay salvación. Todas nuestras obras para tratarnos de justificarnos, al final de cuentas, sin Cristo, pues no vamos a lograr nada, ¿no? Simplemente
necesitamos acercarnos a Él porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces recordemos que estamos en esta historia de Pedro y Cornelio ahí en Hechos 10. ¿Sí? Dijimos que íbamos a dividir esta historia, está algo larga, porque hay algunos asuntos o aspectos que el Señor va tratando en el camino. Primero vemos que de cierta forma, sí, Dios está tratando el corazón de Cornelio, porque todas estas buenas obras, toda esta piedad de Cornelio sigue siendo fruto de la bondad de Dios. A veces, ¿por qué les digo esto? ¿Usted qué pensaría de Cornelio? ¿Que es un hombre bueno o un hombre malo? Por todo lo que dice la Escritura. Pues bueno, ¿no? Okay. Vamos bien, está ahí, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, dice la Escritura, en Hechos 11, que Cornelio hasta ese punto no era salvo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En Hechos 11 dice Pedro que Cornelio lo mandó a llamar para que le dijera las palabras que necesitaba escuchar para ser salvo él y su casa. Entonces, aquí parece como que hay un choque ahí, porque entonces uno puede decir, podemos ser buenos sin Dios, puedo ser piadoso sin Dios, puedo hacer las cosas buenas sin Dios. Y ahí es donde a veces caemos el error de creer que la gente es buena y en ocasiones hace cosas malas. ¿Sí me entienden? Cuando es al revés. ¿Sí? ¿Por qué? No te creo. Jesús, dando el ejemplo a los padres, les dijo, ustedes, o sea, hombres carnales, no dice siendo buenos, de repente hacen cosas malas. No dice ustedes siendo malos. Es decir, la naturaleza descrita por Jesús para con nosotros nos dice, ustedes son malos, que de vez en cuando hacen cosas buenas, pero en estas cosas buenas también tenemos que entender que es Dios en su gracia, Dios en su bondad, obrando en medio de eso. Porque todo lo bueno que puede surgir en el mundo es una acción directa de parte de Dios. Todo por un plan o por un amor de parte para su iglesia. ¿Sí? Y todo lo malo es lo que Dios permite, que es a causa del propio pecado del hombre y del enemigo y del mundo. Entonces aquí vemos que Dios de cierta forma sí estaba preparando el corazón de Cornelio, pero era Dios quien lo estaba preparando. No era Cornelio que dijera, ¿sabes qué? Yo sí busqué a Dios, ¿no? Porque Romanos 3 nos dice, no hay quien busque a Dios. No hay uno solo. Dice la Escritura en Salmos, no hay justo ni aún uno. Entonces Cornelio pudiera haber dicho, a ver, espérame, yo sí soy justo, yo sí soy bueno. Y con esto tratar de justificarme delante de Dios. Sin embargo, entonces debemos recordar, vamos a encontrarnos en ocasiones a gente que tú dices, nada más le hace falta decir sí creo en Cristo y ya. Pero aún así sigue siendo gente mala. Que en ocasiones Dios en su bondad interviene para que haga cosas buenas. Sí, que Dios en su gracia interviene para que estas personas hagan cosas buenas. Y a veces, las intenciones pueden ser buenas o pueden ser malas. Eso ya no lo sabemos, así es cierta. Pero de que el hombre hace cosas buenas, las hace, pero es Dios interviniendo. Amén. Entonces, continúa el relato donde Cornelio pues ya envía a sus siervos a buscar a Pedro. Y entonces nos encontramos ahora ya en la situación o con Pedro directamente. Ahí en el versículo 9. Vamos a ver del 9 al 16 de Hechos 10. Donde dice, al día siguiente, después de que Cornelio vio esto de la visión y mandó a llamar a Pedro, dice, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, los siervos que había mandado, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Ojo aquí, para esto, Pedro no tenía ni idea de lo que había pasado con Cornelio. Cornelio estaba allá en su lugar, en su rancho, y él manda a llamar a Pedro. Hasta ahorita Pedro no sabe nada de eso, no sabe de la visión, no sabe que Cornelio era un hombre piadoso, no sabe nada de él. Y Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Aquí es importante recordar esto. Pedro, recuerden que era judío. Los judíos oraban cada ciertas horas. Una de ellas era la hora sexta. Entonces vemos
que Pedro practicaba la oración, obviamente ya con un entendimiento un poco más claro acerca de quién es Cristo y de la oración, pero con ciertas todavía tradiciones judías. ¿Sí? A tales horas me toca orar, pues a tales horas voy a orar. Entonces vamos viendo que Pedro, como un judío de nacimiento, como un judío de raza pura, sigue aferrado a la ley, a las tradiciones, de decir en ciertos horarios voy a orar. Entonces, no es que esté mal, simplemente, repito, vea, si no lo había notado, vea que aún sigue como cumpliendo un poco la parte ritual de la ley, ¿sí? Repito, no es que esté mal orar, no es que esté mal orar a esa hora, pero vemos que seguía con todavía esta viadita, porque eso es importante entenderlo. Y dice, tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Ahora aquí, este éxtasis se entiende más que nada como una visión. No es tanto como que de pronto, no sé, se puso todo loco o algo así feo, sino que simplemente es como pues sí, una visión. La palabra que tiene que ver como un desplazamiento de la mente. O sea, en el idioma griego es como que mi mente se fue a volar. Como cuando de repente uno sueña despierto. No sé si le ha pasado. Bueno, yo creo que a las mujeres es un poquito menos, que a los hombres es más común, que el hombre está nada más así. Y de pronto la mujer, hey, ¿qué pasó? ¿Qué estás pensando? Nada. Y dice la mujer, no te creo. Sí, no estaba pensando en nada. Y mi mente se fue a volar y ya perdió por allá. Pedro podemos entonces entender que le vino como su mente se fue a volar. Pero esa éxtasis no era propia de Pedro. Era algo que Dios estaba haciendo en el corazón. Es como que de pronto Dios lo aturdió. Le dijo, a ver, espérame, aquí tenemos que arreglar a ciertos asuntos, ¿no? Y dice, vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Vemos, algo que del cielo venía a la tierra. ¿Sí? Primer punto. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. No sabemos si había elefantes, si había camellos, si había mulas. El punto es que nos dice que había de todo tipo. Uno podría suponer, pues lo que se quiere imaginar, ¿no? Pero dice que había de todo tipo, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate. Y dice, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Sí? Recuerden, Pedro era judío. Ahora, ¿a qué se refiere Pedro con esto de que ninguna cosa inmunda he comido jamás? Porque a lo mejor, no sé si usted esté familiarizado con lo que es la tradición judía. En Levítico tenemos lo que son las leyes sanitarias. Son las leyes de vida, las leyes higiénicas, las leyes del pueblo judío. Que estas leyes tenían tanto propiedades religiosas, propiedades de culto, como propiedades civiles, es decir, legislaciones civiles, legislaciones religiosas, legislaciones de adoración a Dios. Y dentro de todo eso también iba enmarcado el carácter de Dios, la santidad de Dios. De hecho, Levítico se resalta la frase de sed santos porque yo soy santo. Dentro de cada ley, dentro de cada cosa. Entonces, una de las partes en Levítico 11:47, Dios le dice ahí en Levítico 11, todo Levítico 11, habla acerca de animales que estaban permitidos para ellos comer. Ahí hay una larga lista. Si tiene curiosidad, vaya. Porque dice animales con pezuña, animales que rumien, animales que eso, y hace una lista muy clara. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Todo aquello que no se puede comer, todo aquello que dice Dios que no se puede comer, es inmundo. No porque el animal así, Dios no lo quiera, sino que en su carácter, digámoslo así, ceremonial, iba a ser impura a la persona. Si alguien por X cosa del pueblo judío, digámoslo que, no sé, por un error, lo que sea, tocaba o comía algo de esto inmundo, no era que ya,
perdía la descendencia de judía o dejaba de ser un prosélito, no, sino que simplemente necesitaba pasar un tiempo que se le llamaba de purificación, apartado del pueblo, cumplir ciertos ritos, etcétera. Como cuando los leprosos también se enfermaban y estaban apartados y de pronto Dios en su soberanía decidía sanarlos, tenían que pasar un tiempo de purificación, presentarse al sacerdote, ofrecer ciertas ofrendas, etcétera, ¿no? Entonces, pues los judíos estaban muy acostumbrados y ya tenían por una ley tales alimentos comer, tales alimentos no comer. De cierta forma comerlos, de cierta forma no comerlos. Eso no solamente incluía alimentos, también incluía incluso la ropa. Ellos no podían combinar telas, o sea, seda y lino no los podían combinar. Sí, o sea, había cosas que tú dices, eso parece como que muy ridículo, ¿no? Pero vamos a entender que Dios lo permite por algo. Sin embargo, antes de llegar a eso, quiero que notemos algo importante, porque la voz le dice a Pedro, mata y come, ¿ok? Mata y come. No le está preguntando, ¿verdad? Está diciendo una orden. Pedro, levántate, mata y come. Ahora, ¿qué es lo que respondió Pedro? Señor, no. ¿Sí? Esto es como una contradicción total. Porque a veces es lo que expresa nuestras vidas y es lo que en ese momento Pedro en su limitado conocimiento expresó. Señor, es decir, mi Dios, mi dueño, mi amo, quien me manda, quien me ordena, quien tiene, pues ahora sí que la autoridad sobre mi vida, te digo que no. Sí, o sea, son dos palabras que no se pueden reconciliar. Decir Señor, no. Porque estamos reconociendo tú me mandas, pero yo digo que no a tu mandato. Y a veces eso viene en nuestras vidas muy seguido, que Dios nos dice, ¿sabes qué? Yo quiero hablar a tu vida, yo estoy hablando a tu vida, te digo que hagas esto, te mando que haga esto, te ordeno que hagas esto como Señor de tu vida, y decimos, sí, Señor, eres mi Dios, eres mi amo, eres mi Salvador, pero no. Y esto muestra mucho, pues obviamente dentro de Pedro, dentro de su contexto, pues cosas que todavía están arraigadas en nuestros corazones. Cosas, puede ser orgullo, puede ser incluso debilidades, puede ser incluso falta de conciencia, puede ser cualquier X cosa. El punto es que Pedro sabía y entendía quién le estaba llamando. Porque él reconoce, Señor. Esta palabra en la voz griega es kurios. Es como se relacionaba con el nivel de autoridad en el idioma griego a Jesús. O sea, yo sé que eres tú, Señor, pero te digo que no. Y es diferente a una voz, digámoslo así, en la cual dudo de dónde venga. Hay veces que dudamos, ¿no? De ciertas cosas y, no sabré si será o no será el Señor. Y ahí pues es normal titubear, ¿no? Pero cuando estamos seguros de quién es quien nos está hablando, ¿por qué tendemos a decir que no? Estamos a veces completamente seguros de que el Señor nos dice, haz esto. Y de eso no hay duda que es la voz de Dios hablando, diciéndonos, haz esto. Pero decimos, no. O sea, sí, muy bien, mi Señor, sí, mi amo, sí, mi rey, sí, mi todo, pero no. Y esto muchas veces no tiene que ver tanto con es que soy débil o algo, sino simplemente con incredulidad. Con decir, pues eres mi Dios hasta donde yo decido. O sea, mi confianza contigo como Señor, como autoridad, llega hasta aquí. Porque más para allá ya no confío en ti. Más para allá ya no creo lo que tú me dices. Más de aquí para allá ya estoy entrando en tierras que me son desconocidas y en esas ya no confío en ti. Esto pudo, haber nacido del corazón de Pedro. ¿Por qué? Porque él responde, o sea, Señor, yo jamás he estado cerca de algo inmundo. O sea, jamás he comido ninguna cosa común o inmunda. Entonces, tú me pides ir más para allá, sale de mi zona de confort, sale de mi zona segura,
sale de algo que no he hecho, que no he practicado, sale de algo en lo cual aún me cuesta confiar en ti. Y es porque, por eso, repito, Pedro le dice, yo sé quién eres, yo sé quién me estás hablando, yo sé que eres tú, pero te digo que no. Eso nos debe llevar a recapacitar, a entender, a meditar en nuestro corazón, decirle, a ver, ¿hasta qué nivel, hasta qué punto reconozco tu autoridad en mi vida? Porque no es que Jesús tenga mayor o menor autoridad. La escritura es muy clara en Filipenses, a él se le dio un nombre sobre todo nombre, ante el nombre del cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará ese nombre en los cielos y en la tierra. Es decir, él tiene toda la autoridad. Jesús dijo en Mateo 28, yo tengo toda potestad, toda. Sin embargo, somos nosotros. O sea, el problema no es Cristo, el problema no es Él. Lo hemos dicho muchas veces, el problema no es Dios, el problema somos nosotros que decimos, sí, muy bien, te reconozco como Dios, como autoridad, pero aquí. Sí, ayúdame, pero en esto. Sí, sé mi autoridad, pero en esto. Sí, ayúdame a guiar a mis hijos aquí, pero en esto yo decido cómo. Sí, ayúdame a tener mi trabajo en control, pero en esto, en lo otro yo decido. Sí, doy mis diezmos, pero en lo que me queda ya decido yo. Y no. Sí, o sea, en todo el Señor es Dios. A veces creemos que como, ok, Señor, traigo mis diezmos, ya cumplí. Entonces, lo que queda, yo ya soy libre de hacer lo que quiera con él. Sigue siendo de Dios, administrado por nosotros, pero es de Dios. Y es ahí donde a veces caemos en errores, pues sí, en pecado y en cosas que no le agradan a Dios, porque digo, hasta aquí, mi confianza no puede ir más allá. A pesar de que Pedro, no podemos acusarlo de que no era cristiano, tenía al Espíritu Santo, estaba haciendo la obra de Dios. Recuerden que estaba en Jope yendo a supervisar las iglesias, acababa de resucitar a una hermana de la iglesia. Entonces, no estamos hablando de alguien que sea un neófito, no estamos hablando de un inmaduro, estamos hablando de alguien que caminó en el agua, alguien que vio la resurrección del Señor Jesús, alguien que lo vio ascender al cielo. Entonces, para que vean que nuestra confianza en ciertas cosas siempre, 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 siempre va a estar chocando con Dios. Llevemos años, años y años, siempre va a haber cosas en las cuales nuestro corazón va a decir, hasta aquí. Porque nunca, lamentablemente, nunca llegaremos a ser perfectos. No es excusa para decir, ok, no tengo permiso. No, no es eso. Sin embargo, entender, más bien, que constantemente, siempre y siempre y siempre y siempre, tengo que estar examinando mi corazón para ver, Señor, hasta dónde te he creído y qué tanto me hace falta. Llegar a los 50 años y decir, Señor, ¿hasta dónde he creído y qué tanto me hace falta? Llegar a los 80, Señor, ¿hasta dónde he creído y qué tanto me hace falta? En lugar de poner excusas y decir, es que así soy, es que yo no puedo más. Es decir, no, Señor, yo quiero poder más, pero ayúdame. Como Pablo decía, ayúdame en mi debilidad. Si hay cosas que me cuestan, hay cosas que quiero hacer y no puedo. Hay cosas que no quiero hacer y son las que la hago. Y dice, o sea, soy maldito, o sea, me va en feria. ¿Y qué dice? Necesito la ayuda de Dios, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque necesitamos todos los días de nuestras vidas decir, Señor, ¿qué me hace falta rendirte? Y siempre, 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 siempre va a haber, aún así tenga las credenciales del apóstol Pedro, siempre va a haber cosas en las cuales el Señor va a decir, aún aquí te hace falta. Por eso es que todos seguimos aprendiendo hasta que tengamos un cuerpo glorificado. Entonces, que jamás se nos pase por la mente el usar estas dos palabras, Señor, no. Porque es una contradicción total a nuestras vidas. Podemos decir, Señor, no sé cómo, pero pues ahí voy. ¿Sí? Si eres mi Dios, lo voy a hacer. Me recordó un poco esto a la historia de Jonás, donde sí, el Señor le habló a Jonás, ve a Nínive. Jonás sabía de dónde venía la voz, sabía quién le estaba hablando, sabía para qué le estaba hablando y dijo, no, para allá yo no voy.
Lo que no entendemos a veces es que el Señor pues no está para dialogar, ¿cómo decirlo? Para debatir. O sea, Dios no viene a debatir con nosotros. No viene a simplemente decir, a ver, bueno, pues, ¿qué se te ocurre a ti? El Señor lo que viene es decir, mira, te he dicho que hagas esto, te he mandado que hagas esto, porque es lo mejor para nosotros. Recordemos que el domingo vimos acerca de la soberanía de Dios, de la soberanía de Jesús, en que es un admirable consejero. Un consejero que tiene todo el conocimiento de la eternidad, que sabe de principio a fin, aún antes del principio, aún después del fin, todo lo que ha de saber y todo lo que ha de suceder. Por eso es que Él no viene a decirnos, a ver, ¿cuál es tu punto de vista? Él viene a decirnos, se hace esto porque es lo mejor, porque es lo que Él ya ha considerado desde la eternidad. Dios no viene a dialogar con nosotros, a preguntarnos, viene a ordenar, porque es nuestro Señor. Ahora, entendamos esto. Pedro no estaba actuando meramente en un razonamiento tradicional. ¿A qué me refiero? Pedro no estaba diciendo, Señor, es que esto es una costumbre o una tradición judía. Pedro se estaba basando en la ley. Pedro se estaba basando en lo que Dios había dado a través de Moisés. ¿Sí? Respecto a las leyes de Dios, no repito a las tradiciones judías, como lo fue en el caso de Jesús con los fariseos, que los fariseos decían, a ver, ¿por qué tus discípulos no hacen esto? ¿Por qué tus discípulos no hacen aquello? Que eran cosas de tradiciones, y Jesús les dice, a ver, hipócritas, ustedes invalidan el mandamiento por la tradición. Eso es otra cosa. Pedro no se está justificando en meras tradiciones. Su justificación dentro de su mente limitada es conforme a su entendimiento bíblico. Y en esto hay que ser muy cuidadosos, porque cuando nosotros queremos en X o Y cosa ponernos al tú por tú con Dios, ¿sí? Una, ya sabemos que la llevamos de perder, pero dos, al menos en nuestro limitado conocimiento entendamos que tiene que estar fundado. ¿A qué me refiero? Pedro no estaba diciendo, Señor, es que la tradición de los ancianos, es que cómo crees, cómo me voy a ver. Él se estaba basando en la ley de Dios. O sea, su nueva percepción estaba chocando con el conocimiento que él ya tenía de la Biblia, con el conocimiento que él ya tenía de la palabra de Dios hasta ese momento. Sin embargo, Dios lo que iba a hacer es abrir aún más esa revelación, abrir aún más el entendimiento. Pero que lo que nos siempre es bueno esto, meditar, ¿cuál es la verdadera razón por la cual yo me estoy deteniendo a hacer lo que el Señor me ha mandado? Pedro, repito, no estaba solamente de la pura emoción o de alguna tradición. Él estaba buscando en su limitado conocimiento agradar a la ley de Dios. Dios por eso no, o sea, fue paciente con él. No lo llamó hipócrita, no lo regañó. Pero a veces nosotros, nuestra respuesta a Dios es no basado en que, Señor, es que en la Biblia yo entiendo en mi limitado conocimiento que es. No, a veces es que no, porque no me gusta. O no porque no me siento cómodo. O no porque simple y sencillamente no quiero. O no porque me da vergüenza. O no por el qué dirán. O no por X cosa. O no porque se va a enojar. O no por eso, o no por lo otro. Y dejamos totalmente fuera lo que el Señor ha dicho en su palabra. Cuando si volteáramos a ver lo que ha dicho en su palabra, diríamos, sí es bueno, sí es cierto. Al menos entendamos que en nuestra limitada capacidad, tratemos, aunque sea, de que nuestras excusas sean bíblicas. ¿Sí? O sea, no estoy diciendo de ninguna forma que tengamos derecho a excusarnos delante de Dios, ¿sí? Pero es que a veces, de verdad, las excusas son tan tontas que dices, ¿dónde quedó la palabra de Dios en tu corazón? ¿Sí? ¿Dónde quedó la Biblia en tu corazón? Es que dices, es que tomé esta decisión por eso, y en la palabra de Dios, ¿dónde estaba eso?
Sí, por eso les digo, a veces, aunque sea razonemos poquito para ver si mi excusa cabe en la palabra de Dios. Y vamos a darnos cuenta que realmente, pues quien la va a ganar siempre es Dios. ¿Sí? O sea, partamos siempre del hecho de que Dios va a hacer lo que Él ha decidido hacer. Con nosotros o a pesar de nosotros. Entonces, dice ahí en el versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez y dice, lo que Dios limpió, no lo llames tu común. Vea, Dios no está diciendo que estaba mal lo que Pedro dijo de que nunca he comido ninguna cosa inmunda. No estaba negando el Señor que en algún momento fuera inmundo. Porque dice lo que Dios ¿qué? Limpió. Si le está hablando de que el Señor intervino en eso. De que antes sí, digámoslo así, era inmundo, pero que ahora Dios lo ha limpiado. Y dice, lo que Dios limpió, no lo llames tu común. Esto nos lleva a otro punto. A no buscar luchar contra Dios. A no buscar, pues ahora sí que tener mucho cuidado. Y en esto, repito, es un consejo que yo le invito a que lo haga. Ninguno de nosotros somos el Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo. Vive en nosotros, nos lleva a discernir, nos lleva a hacer muchas cosas, a ser guiados por Él, a santificarnos. Sin embargo, nosotros no somos Espíritu Santo para decir, yo conozco plenamente el corazón de Yesé y yo sé que es un hipócrita. Porque a veces tendemos a ser muy sencillos, muy ágiles, muy fáciles, muy simples de decir hipócrita. Cuando no sabemos así de verdad, con justo juicio, cuál es la acción que hay en su corazón. Porque en su corazón puede haber, sí, una intención mala, pero también puede haber una intención buena con un error. ¿Y a qué es lo que me refiero? Que hay veces que hay hermanos entre nosotros que Dios ha limpiado. Que Dios ha limpiado. Y nosotros a veces en un orgullo descuidado tendemos a decirlo, no, es inmundo todavía. Y ahí ya no estamos, pues sí, se crea cierta, a lo mejor, barrera entre los hermanos, pero estamos hablando directamente contra Dios, de decir, Señor, si supongamos, yo le digo a Yesé, no, qué hipócrita eres, y en su gracia Dios lo ha limpiado, yo con quien me estoy metiendo es con Dios, de decir, a ver, yo ya lo limpié, no lo llames tu común, si bien puede tener errores, se puede equivocar, ¿sí me entienden? Tengamos mucho cuidado. Eso para nada deja de lado el hecho de que si yo veo a mi hermano cometiendo un error o pecando, decirle, llamarle la atención, como dice Pablo, considerándome a mí mismo. Es decir, ¿sabes qué? A ver, Jesse, yo vi que hiciste esto mal, quiero entender por qué. ¿Cuál es la raíz de eso? O sea, llamarte, decir, ¿te diste cuenta que lo que hiciste estaba mal? ¿Que era un pecado? Si sí, ¿por qué lo hiciste? Si no, te explico qué es un pecado y por qué es. Pero no simplemente actuar, es que de verdad a veces somos tan ligeros en nuestras palabras, en nuestras emociones, y eso hace daño, no solo a nuestro espíritu, sino a los que nos oyen. Y en lo general a veces nos llevamos a nuestros hijos entre las patas. ¿Sí? Y son la mayoría del tiempo los más afectados. Que ven a la mamá o al papá hablando, no, fíjate acá el pastor, no, tú ves cómo es, no, hipócrita el pastor. ¿Qué ven los hijos? Un pastor hipócrita. Y luego, sin darnos cuenta, corremos el riesgo de envenenar a nuestros hijos en contra de los hermanos. No solo del pastor, de cualquier hermano. Y corremos el riesgo de que en nuestros hijos, en lugar de haber amor por los demás, es, pues Noemí, no, pues por eso es así como es. No, pues Yesé, por eso es así como es. No, pues, o sea, de todos.
Y en lugar de propiciar la unidad en la iglesia, empezamos a llamar común lo que Dios posiblemente ha limpiado. Si bien puede haber corazones que los cuales aún Dios no ha limpiado porque el corazón no se ha dejado limpiar, pero esa no es nuestra responsabilidad. Por eso les digo, nosotros no somos el Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que al final la luz del sol, es decir, Dios va a aclarar todo y va a decir, estos sí, estos no. Pero mientras tenemos que aprender a vivir, tenemos que aprender a tener muchísimo, de verdad, muchísimo cuidado en eso. Porque podemos cometer errores. Es mejor irnos por el camino seguro. O sea, lo que, repito, en el ejemplo nada más de nuestro hermano, yo sé que es un santo, pero, o sea, que él hizo algo así, y yo en lugar de juzgarlo, mejor me voy por el camino seguro. A ver, yo no sé su intención, yo voy a hablar con él, pero yo no voy a, así de rápido, decirle hipócrita, común, inmundo, ¿sí? Porque si no, yo corro riesgo, porque él puede que sí, puede que no, sea hijo de Dios, pero si sí es, yo ya me la estoy viendo con Dios. Entonces, por eso, repito, lo que Dios limpió, no lo llames tu común. Y dice que esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Eso de que se hizo 3 veces no es tanto como porque Pedro sea terco. Puede que sí, pero tiene que ver con una repetición de que entiendas que sí es. Es como cuando Jesús decía, de cierto os digo. Es como, pongan mucha atención, te lo estoy repitiendo para que veas que sí es verdad. O sea, que es importante que tengas atención, que prestes muchísima atención en esto. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido. Ahora, entendamos esto. ¿Por qué Dios limpió? O sea, ¿por qué antes era inmundo y por qué ahora era limpio? Dios se equivocó, Dios se arrepintió, Dios dijo, ¿sabes qué? No me salió y ahora sí ya los dejo comer todo lo que sea y antes no. Mucho tiene que ver y en esto posiblemente usted puede encontrar muchas percepciones, muchas formas de verlo. Muchos dicen que es que era para que el pueblo estuviera saludable, más higiénico. Sí, ayuda mucho. Muchas cosas de los animales que estaban prohibidos eran animales que traían enfermedades o infecciones más rápido. Dios posiblemente en ese camino los estaba cuidando. Otros dicen, no, es que era para que se viera muy clara la distinción de quién era el pueblo de Dios y quién eran los pueblos del mundo. Porque el pueblo de Dios pues comía solamente lo que Dios quisiera y era apartado y santificado para el Señor y querían que viera algo distinto entre ellos. Por eso se van un montón de cosas a los tatuajes también, que no se hagan, que sí se hagan. Bueno, el punto es que Dios sí estableció estas leyes. Él dijo, así te vas a hacer, no te harás esto, no harás esto, si harás aquello, si harás esto, que después ahora nosotros ya no se nos dice explícitamente en cuanto a esas leyes ceremoniales o civiles que las hagamos. Pero ¿por qué Dios cambió así de pronto el panorama? ¿Por qué tan rápido? Porque recuerden que Israel era como un anticipo de Cristo. Israel lo que iba a hacer era un reino de sacerdotes para establecer la predicación de Dios a todo el mundo, cosa que Israel pues no hizo. ¿Sí? Por eso nosotros entendemos dentro del estudio, digámoslo así, teológico, que Jesús es el verdadero Israel, que Él cumple a la perfección lo que Israel tuvo que haber hecho, dar un testimonio vivo y claro de quién era Dios. Sin embargo, podemos entender un resumen del por qué Dios quiso que Israel viviera de ciertas formas en Levítico 11:47. Alguien que lo busque, ahí vamos a entender muy claro y ahí es muy claro el panorama de por qué Dios estableció estas leyes sanitarias, higiénicas, civiles, en las cuales tú puedes decir, parece, es que comer puerco, ¿por qué? O sea, ¿por qué no? Está tan bueno que está, el chicharrón y todo. Pero en Levítico 11:47, Dios dice muy claro como el propósito por el cual es. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? Ajá.
Ahí está, para que hagan distinción, para que sea notoria la diferencia entre lo inmundo y lo limpio. ¿Sabes? Lo que Dios estaba haciendo es capacitando al pueblo de Israel para discernir entre el bien y el mal, para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. El fin de Dios era santificar a un pueblo, por eso decía en Levítico, sed santos porque yo soy santo. Porque lo que el Señor estaba buscando era que hubiera distinción entre lo inmundo, entre lo que no es de Dios y lo que sí es de Dios, como en cosas que ellos pudieran percibir. Porque ellos hasta ese momento, el pueblo de Israel, no tenía la voz del Espíritu Santo. No tenían la promesa viviendo en ellos. Estaban básicamente, sí por fe, pero viendo, entendiendo en el camino, en la marcha. Entonces, Dios tenía que hacerles ver de forma visible qué era bueno y qué no era bueno. Porque no tenían toda la escritura como tú y yo lo tenemos ahora. Sin embargo, venido Cristo, cuando vino Él a establecer un nuevo pacto, ahora hay algo diferente. Que ya no estamos solos. Que ahora sí tenemos a la persona del Espíritu Santo habitando en nosotros, diciéndonos, esto es bueno, esto es malo. Esto es inmundo, esto es limpio. En Marcos 7, 18, 19, Marcos 7, 18, 19, Jesús les dice a sus discípulos, ¿ustedes tampoco entienden? ¿No entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre? Y del vientre sale a la letrina. Dice Marcos, esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Jesús estaba explicándoles diciendo, es que entiendan, esas leyes lo que apuntaban era para hacer una distinción entre lo malo y lo bueno, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y vámonos para terminar a 1 Timoteo 4, 6 al 8, porque a veces empezamos, repito, a caer en tradiciones, a caer en supersticiones. Porque dejamos la escritura, dejamos de lado muchas cosas. A veces como yo bromeo con la hermana, que le digo, pagana, porque traes aquí el arbolito, ¿no? Pero, o sea, porque a veces, son cosas de broma, ¿no? Lo que yo me refiero es que a veces tendemos a caer en un lado de cosas que no tienen sentido. Cuando lo que Dios busca es, a ver, Señor sí o Señor no. Haz lo bueno, deja lo malo. No llames común lo que Dios ha limpiado y haz caso a lo que el Señor está haciendo. 1 Timoteo 4:6, ¿ya lo tiene? Pablo le dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe, no de filosofías, no de opiniones, no, de palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Por eso, hermanos, aunque ustedes digan, no, es que la letra mata, aunque hayan escuchado por ahí, no, mucha doctrina, hoy lo hacen doctores de la ley. Pablo dice que también la doctrina buena nutre. Entonces, es necesario tener una buena doctrina. Y dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Aquí literalmente es de chismosas. O sea, cuando dice viejas, se refiere a chismosas. Ejercítate para la piedad. ¿Para qué? ¿Pero qué es lo que dice? Ejercítate. O sea, decir, no es nomás, ok, voy a ser bueno porque dice que sea bueno y ya me voy a quedar sentado. No, tienes que procurar hacer lo que es bueno, ejercitarte. ¿Cuántos de aquí han ido al gimnasio alguna vez? Se sufre, ¿no? Y tienes que ejercitarte, tienes que levantar peso. Y no vas a levantar 100 kilos de un día para otro. O sea, porque a veces creemos, él tiene una vida santa, pero es que empieza con cosas pequeñas. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Dice, pero la piedad para todo aprovecha. Es decir, hacer lo que Dios quiere, vivir como Dios quiere, para toda tu vida te va a aprovechar.
pues tiene promesas de esta vida presente, es decir, que te va a ir bien aquí, que Dios te va a bendecir aquí. A veces creemos que el Señor nos quiere tener nada más como perritos atados a una cuerda y no nos quiere soltar. No es eso, sino que el Señor nos está cuidando. El Señor nos cuida y nos dice, la vida piadosa tiene promesas para esta vida. Y dice también, para la venidera. Es decir, sí, viene la vida eterna, sí, vienen promesas de una vida en Jesús, recompensas en el cielo, sí, pero también dice, hay promesas para esta vida. Hay promesas para estas vidas, promesas que muchas veces las perdemos o las dejamos ir simplemente por decir, Señor, no. Señor, no. Pedro estaba en un momento de oración, de comunión. Vino Dios a hablarle, vino Dios a abrir el panorama, vino Dios a mostrarle, porque Dios también estaba preparando el corazón de Pedro. Así como Dios estaba preparando el corazón de Cornelio, Dios también estaba preparando el corazón de Pedro. Porque nuestro corazón nunca va a ser perfecto. Y nuestro corazón tiene que prepararse tanto para recibir la palabra como para ir y darla. Nuestro corazón tiene que preparar y eso lo vamos a ver la siguiente semana. Pero a veces creemos que con solo tener el conocimiento ya es suficiente. Pedro tenía la ley, Pedro tenía el conocimiento, Pedro tenía la vida de Cristo, o sea, tenía el ministerio de Cristo, pero Dios necesitaba trabajar con su corazón para ir y predicar el mensaje. Cosas que a veces dejamos de lado, nuestro corazón. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, es que escuchen, entiendan, no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. Lo que sale, lo que hablamos ahorita. Si yo llamo común lo que Dios ha limpiado, lo que sale es lo que está contaminando. Es lo que empieza a crear división, disensión, pleitos, contiendas. Y sobre todo, repito, a veces veneno en el corazón de nosotros o en el de nuestros hijos o en el de nuestro esposo o esposa. Por eso mucho cuidado en las conversaciones que tenemos con nuestra familia. Respecto sobre todo a los hermanos, porque somos una familia. Amén. Entonces, ya vimos cómo Dios estaba preparando a Cornelio y Cornelio envió. Ya vimos cómo Dios ya estaba preparando también a Pedro. Y vamos a ver la siguiente semana cómo, pues ahora sí que llega el mensaje. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que hablas a nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios, porque en esta historia que tú has dejado, podemos ver cómo aún hay tanto en nuestro corazón que necesita cambiar. Gracias porque tú nos ayudas. Gracias porque tú eres bueno con nosotros y nos permites ver aquellas cosas que necesitan ser cambiadas. Te rogamos, Señor, que en nuestro corazón vayas quitando esas barreras de incredulidad que no nos permiten dar los pasos de fe que tú nos has llamado a dar. Te ruego, Señor, que nos fortalezcas, que nos des la gracia, que nos des la valentía, el favor, para poder decir, Señor, sí. Para llamar limpio a lo que tú has llamado limpio, para buscar la santidad, para buscarte a ti, para distinguir de entre lo malo y lo bueno, para llamar a lo que tú has llamado santo, santo y vivir de una forma santa delante de ti. Ayúdanos a ejercitarnos en la piedad, a ejercitarnos en lo que a ti te agrada, a buscar agradarte a ti sobre todas las cosas y que nuestra fe y nuestra confianza en ti crezca, Señor. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún Viniste a este mundo a morir, a salvarme de la muerte. Viniste a demostrarme tu amor, ¿cómo puedo agradecerte? Y yo cantaré por siempre de tu amor y tu misericordia.
y yo cantaré por siempre. Con mi alabanza te daré la gloria. Con mi alabanza te daré la gloria. Te daré la gloria en cada paso, en cada respirar. Con mi vida, mis hechos, en cada uno de mi palpitar. Mi alabanza es tuya porque a ti te pertenezco. Rompiste esas cadenas que me mantenían preso. Mi espíritu te alaba, mi corazón te agradece. Tu paz me cautiva y a la vez me fortalece. Grande es tu misericordia, por eso reconozco que de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Viniste este mundo a morir, a salvarme de la muerte. Viniste a demostrarme tu amor, ¿cómo puedo agradecerte? Y yo cantaré por siempre de tu amor y tu misericordia. Y yo cantaré por siempre, con mi alabanza te daré la gloria. Inexplicable, en tu muerte me diste vida, es inagotable, pues tu amor no tiene medida, eres incomparable. Pagaste el precio con tu sangre, te entregaste por mí, viniste para salvarme. ¿Cómo podré pagarte si solo tú permaneces fiel? Con errores me amas, eso me demuestra que solo tú eres perfecto. Tu gracia me sostiene, por tal motivo yo te cantaré por siempre. Viniste a este mundo a morir, a salvarme de la muerte. Viniste a demostrarme tu amor, ¿cómo puedo agradecerte? Y yo cantaré por siempre de tu amor y tu misericordia. Y yo cantaré por siempre, con mi alabanza te daré la gloria. Na, 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 na. Con mi alabanza